Hola, hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, esta semana, ¿cierto? Es la semana del aniversario, así que no vamos a tener actividad práctica fuera de la clase, pero sí los videos los dejamos a su disposición, ¿ya? Así que hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos y también voy a mostrarles algo un poquito importante, ¿cierto? Para prepararnos para la prueba. Así que parto aquí con el GeoGebra porque les tengo eh, una visual muy importante. ¿Ya? Partimos siempre con nuestra circunferencia unitaria, ¿cierto? Vamos a ocultar el nombre, no nos interesa, y de hecho aquí yo voy a poder que me etiquete ningún objeto nuevo. ¿Ya? Así que aquí tengo mi famosa circunferencia unitaria. Vamos a ubicar algunos puntos importantes. Por ejemplo, el 1,0, el 0,0 y un punto en la circunferencia. ¿Ya? Ahora este punto yo lo voy a poder mover en la circunferencia, ¿cierto? Lo otro importante que nosotros hemos graficado, ¿cierto? Es el ángulo. A ver si me ayudan. Aquí está. El ángulo. ¿Cierto? Súper. Toma muchos decimales. Así que para evitarnos eso, podemos dejar aquí que redondea dos cifras decimales, ya para no complicarnos tanto. No sé por qué lo dejo así. Vamos a cambiarlo de inmediato. 1, 1, Dame un segundo. Ya, por ahí está bien cuadradito. Ya. También entonces lo que nos falta es dibujar el segmento que une aquí con acá. Ya, lo que estamos haciendo acá es que sin mostrar valor, etiqueta visible. Lo que estamos haciendo acá es lo que hemos hecho durante toda la unidad, ¿cierto? Graficar una circunferencia aquí en el plano cartesiano, un ángulo en la circunferencia unitaria. Ahora lo que haremos es ver gráficamente dónde están todas las razones trigonométricas, ¿ya? Y para eso yo voy a graficar el punto, la abscisa de C, 0, me grafica justamente el punto que está bajo el punto C, ¿cierto? Su coordenada X. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer con la coordenada Y, el punto 0, Y de C. C. ¿Ya? Y nosotros ya sabemos entonces que tanto esta medida X como esta medida Y son el coseno y el seno respectivamente, ¿cierto? Así que vamos a dejarlo con un color especial. Este segmento lo vamos a dejar en rojo. Demos un segundo aquí. Color, el seno lo vamos a dejar en rojo y el coseno lo vamos a dejar en azul. ¿Ya? Súper. Entonces en rojo está el seno y en azul está el coseno. Sabemos, ¿cierto?, que el coseno, esta línea azul, a medida que el ángulo se va acercando a 0, llega hasta el radio, ¿cierto? Hasta 1. Y el seno, la altura, va bajando hasta ser 0. ¿Ya? Ahora nos faltan ver todas las otras. Y para eso necesitamos construir lo siguiente. Yo voy a dibujar una paralela a esta recta o este segmento C aquí en el punto 1,0. Y eso lo voy a hacer graficando la perpendicular. ¿Ya? Aquí entonces tengo una recta que va a ser siempre paralela al segmento del seno. ¿Ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es extender este segmento y dibujar la recta. ¿Ya? Esta solamente es auxiliar, así que lo vamos a dejar con un estilo tachado. ¿Ya? Nos va a ayudar solamente para encontrar este punto de intersección. ¿Ya? Y esta medida que va desde el punto 1,0 hasta este punto de intersección es la tangente. ¿Ya? Así que la vamos a dibujar con un color morado, con un color moradito. ¿Ya?
Esta medida aquí morada es la tangente. ¿Ya? Sabemos que la tangente de 0 es 0, así que si lo vemos aquí, claro, ¿cierto? Aquí esto se va acercando cada vez más a 0, igual que el seno. ¿Y qué pasa cuando llegamos al ángulo 90? ¿Qué va a pasar con la tangente con esta medida? Se va hacia el infinito, ¿cierto? Va creciendo mucho, 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 mucho. Y claro, hasta que en el ángulo 90 vamos a llegar a el infinito. No se van a cruzar nunca y esta medida se va al infinito. De hecho, hasta aquí nos va a decir que es que se va al infinito. ¿Ya? Y de hecho, si se fijan, cuando ya pasamos al segundo cuadrante, podemos ver aquí con mayor facilidad el tema de los signos. Porque aquí el coseno es negativo, porque parte desde el eje Y hacia la izquierda. El seno es positivo, la altura sigue siendo positiva, pero la tangente es negativa. Porque fíjate que ahora está bajo el eje X. Ya, negativo. Entonces, si yo sigo moviendo este punto, nos vamos dando cuenta de esas medidas. ¿Ya? Ahora entonces nos quedan un par de medidas más a realizar, que son la secante y la cosecante. Para eso voy a tener que graficar otra perpendicular, pero ahora va a ser una perpendicular respecto a la circunferencia en este punto. Entonces, no me grafico la perpendicular. Ahí sí, ahí está graficada la perpendicular. ¿Ya? Y nuevamente esta la vamos a dejar en líneas punteadas, porque solamente nos interesan los puntos de intersección. Aquí puedo hacerlo. ¿Ya? Entonces marcamos los puntos de intersección de aquí hasta acá y aquí. No lo marco. Aquí. Y estas medidas, estos segmentos que están acá, van a ser la secante y la cosecante. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ver con la que está aquí en el eje X? ¿La secante o la cosecante? La secante. Bien, la que tiene que ver con el coseno, ¿cierto? Tiene relación aquí con el coseno. Y la que va aquí vertical va a ser la cosecante, ¿cierto? La recíproca del seno. Súper. Le vamos a cambiar el color. Creo que puedo hacerlo aquí, ¿cierto? Sí. Esta la vamos a dejar verde. Y esta la vamos a dejar... ¿qué color nos falta aquí? Podría ser un naranjito. ¿Ya? Entonces aquí tengo graficadas todas las razones trigonométricas, ¿cierto? Nos faltaría solamente la cotangente, pero esa es un poquito más difícil de visualizar. ¿Ya? Pero hasta el momento aquí tenemos todas nuestras razones trigonométricas. Interesante, ¿cierto? Muy, muy interesante. Así que les voy a dejar este desafío para que lo puedan ustedes realizar también, quizás para que les quede un poquito más bonito. ¿Ya? Si se fijan, en la guía se los dejé un poquito distinto. Ya la tangente también la grafiqué con respecto a esta perpendicular. ¿Ya? Pero para visualizar el tema de los signos preferí dejarlo así. ¿Ya? Que sea esta recta paralela. Pero si se fijan, tiene exactamente la misma medida. Exactamente la misma medida. Así que podemos ir visualizando con este deslizador, podemos ir viendo gráficamente todas las razones trigonométricas. Todas las razones trigonométricas. Muy bien. Muy bien. Voy a ponerle pausa a la grabación y volvemos de inmediato. Ya, volvimos. Aquí entonces está la guía de esta semana. Como ven, no hay actividad práctica esta semana, no hay ejercicios resueltos. El enlace está pendiente porque es el que estoy creando ahora. Inception. Y aquí están las razones trigonométricas como se las había graficado. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces aquí esta es la parte importante que tenemos que revisar. Repasando para la prueba. Para preparar la prueba vamos a tener nosotros dos actividades evaluadas, ya que van a ser evaluaciones de proceso. Ya sabemos que las evaluaciones de proceso, ¿cierto?, tienen un porcentaje dentro de su promedio, y estas tienen que ser entregadas a más tardar el día lunes 12 de octubre, que va a ser el día que se va a publicar la prueba. ¿Ya? Y tienen que tener estas dos actividades hechas para ese día lunes, se suben por Classroom. Primero, realizar un formulario de trigonometría que contenga por lo menos la siguiente información, o sea, puede tener más.
Las razones trigonométricas notables, 0, 30, 45, 60 grados, ¿cierto? Como hicimos la circunferencia unitaria la semana pasada. Los triángulos notables, para que ustedes puedan recordar siempre cómo se obtuvieron esas razones. ¿Ya? El triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? El de 45-45, o el de que es la mitad de un triángulo equilátero, ¿cierto? El 30, 60, 90. Ya tiene que aparecer eso también. Y las identidades trigonométricas fundamentales, ya las que nosotros vamos a utilizar como fundamento para poder demostrar otras identidades trigonométricas más complicadas. ¿Ya? Tiene que aparecer todo esto por lo menos en su formulario. ¿Ya? Si ustedes le quieren agregar más, bienvenido sea. Pero esto es lo mínimo que tiene que tener. ¿Ya? Se va a publicar la rúbrica también con cómo se va a evaluar este formulario. ¿Ya? Pero es súper importante que ustedes tengan este formulario para que puedan realizar la prueba de mejor manera. ¿Ya? Pueden revisar este formulario para su prueba, no hay problema. ¿Ya? Y la segunda actividad es resolver las siguientes preguntas. ¿Ya? Este es un gran resumen de los contenidos que hemos realizado y son ejercicios extraídos de la guía. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya han hecho todas las guías, bastaría con que copien y peguen, ¿cierto? Y una hojita más limpia, ¿cierto? Si lo hacen en Word, que quede todo juntito, ¿ya? Que puedan subir esta actividad también por Classroom. ¿Ya? Eso también va a tener una nota de proceso, ¿ya? Que es demostrar estas identidades trigonométricas. Escogí las que son un poquito más complicadas. Dos problemas de aplicación que están en la guía. Ya no hay nada nuevo aquí. Aquí, ¿cierto? El 60 grados uno puede calcular las razones trigonométricas, ¿cierto? Que es un ángulo notable. Pero aquí en el 65 grados sí vamos a necesitar calculadora. ¿Ya? Y por último, el último tema que tocamos, el tema de los vectores. ¿Ya? Que les pido que grafiquen este vector y lo descompongan. ¿Qué significaba descomponer? Encontrar sus componentes. Valga la redundancia, ¿cierto? Descomponer, encontrar las componentes. ¿Ya? Es decir, ustedes van a graficar y van a ver cuáles son las proyecciones en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio de cada uno de estos temas en la pizarra. Así que nos vemos a continuación. Volvemos. Vamos a resolver este problema. Dice, Andrea ve un globo aerostático bajo un ángulo de elevación de 80 grados. Beto, que está a 1 kilómetro de distancia de ella, ve el globo con un ángulo de elevación de 70 grados. ¿A qué altura está el globo? Ya, vamos a partir con nuestro diagrama. ¿Ya? Vamos a tener aquí, ¿cierto? Por aquí va a estar el globo. Ya, va a estar el globo. Aquí va a estar Andrea, que ve con un ángulo de elevación de 80 grados. Obviamente no está a escala, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí que estos son los 80 grados. Ya. Dice Beto que está a 1 kilómetro de distancia de ella, ve el globo con un ángulo de elevación de 70 grados. Entonces, no nos dice si Beto está más cerca o está más lejos, pero sí nosotros, teniendo un poquito de conocimiento de los ángulos, podríamos decir si está o más cerca o más lejos. ¿Qué pasaría si Beto está más cerca? ¿Qué pasaría con el ángulo? ¿Sería más grande o más chico? Más grande. Entonces Beto tiene que estar un poquito más lejos, ¿cierto? Si Beto está aquí y ve el ángulo, entonces este ángulo sería más chico, ¿cierto? 70 grados. Entonces este ángulo de aquí sería 70 grados. Ya, vamos a hacer el diagrama otra vez para que quede más clarito aún y poder graficar los elementos que tenemos aquí. Ya. Entonces aquí está el globo, vamos a tratar de graficarlo mejor. Algo así, ¿cierto? Y aquí está el canal. Aquí está la altura. Aquí va a estar Andrea, que lo veo bajo un ángulo de 80 grados. Y por aquí va a estar Beto, ¿cierto? Que está un poquito más lejos, con un ángulo de 70 grados. Y ahí dice que la distancia entre Andrea y Beto es de 1 kilómetro. 1 kilómetro. Súper.
Entonces yo con esta información ya puedo saber la altura, ¿cierto? Necesito algunas razones trigonométricas que nos van a ayudar a saber cuánto es. Ya, así que vamos a escribir esto un poquito más chiquitito. Vamos a necesitar esta distancia, ¿cierto? La vamos a poner una X. Y ya nosotros, este es el ejercicio clásico de trigonometría, ¿cierto? Entonces tenemos, para partir tenemos la tangente de 80, que va a ser h dividido por x, ¿cierto? Cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Y tenemos tangente de 70, que va a ser h sobre 1 más x. 1 más x. Ya. Entonces, nosotros queremos saber cuánto vale h, ¿cierto? Podríamos utilizar la calculadora para saber exactamente cuánto valen esos ángulos. ¿Ya? Entonces yo voy a ir aquí a mi calculadora online. Espero que ustedes lo hagan también ahí en su casa para poder calcular esas de ahí. Ya. Vamos a aproximarlo a 2 lugares después de la coma, 2 decimales. Entonces tenemos tangente de 80, que vale aproximadamente 5,67. ¿Ya? Entonces tenemos que x o 5,67x es igual a h. ¿Cierto? Y tiene sentido, porque si el x vale 1, por ejemplo, la altura sería 5,67. Y claro, 80 grados están muy cercanos de los 90, ¿cierto? Casi estoy mirando para arriba, infinitamente para arriba. ¿Ya? Así que tiene sentido. Y tangente de 70, tangente de 70 va a ser, aquí lo estoy calculando en la calculadora, 2,75 aproximadamente, ¿cierto? 2,75 por 1 más x igual a h. ¿Ya? Entonces ahí tengo el sistema de ecuaciones para poder calcular cuánto vale, para poder saber cuánto vale la altura, ¿ya? Así que podría usar el método de sustitución y aquí escribir h sobre 5,67 y reemplazarlo aquí. Ya, vamos a borrar entonces el diagrama y vamos a dejar solamente las ecuaciones. Ya, tenemos entonces 2,75 por 1 más h dividido en 5,77 y eso nos da h. Ya, podríamos nosotros el 2,75 pasarlo dividiendo o cancelarlo dividiendo, ¿cierto? Como eso de pasar. Lo cancelamos dividiendo y tendríamos h sobre 2,75. Tendríamos entonces que 1 es h sobre 2,75 menos h dividido en 5,67. Así que ya tenemos ya gran parte del ejercicio realizado. 1 entonces es h de, podemos factorizar por h, ¿cierto? 75 menos 1,567. Y ya que tenemos calculadora, vamos a hacer eso con calculadora. ¿Ya? Tendría entonces 1 sobre 2,74. Tenemos un segundo aquí para escribirlo aquí. O 75, ya hemos dicho, ¿cierto? Menos 1 sobre 5,67 y eso nos da, está calculando aquí, 0,187, 0,19 lo vamos a aproximar, 0,19 y ahí esto está multiplicando. Finalmente entonces el h sería 1 sobre 0,19. Ya, h sería 1 sobre este valor y ese se puede hacer aquí en la calculadora, si no me equivoco. Ya, parece que no. Tenemos segundo. Ya.
Entonces es 1 sobre este valor, que aproximadamente nos da 5,33. Puede variar un poco, ¿cierto?, el resultado, pero en el orden de 5 o 6 kilómetros. ¿Ya? Entonces, fíjense que del problema trigonométrico nos pasamos a un problema netamente algebraico, ¿cierto?, resolver estas ecuaciones. Puede que este no haya sido el método más sencillo, ¿ya? Pero es el método que ocupé para resolverlo. Si ustedes pueden encontrar una forma más fácil de resolver esta ecuación, se los dejo, ¿ya? Voy a dejar aquí como resumen que eso lo hicimos con calculadora, ¿ya? No hay para qué asumir que ese cálculo lo vamos a hacer a mano. Finalmente, entonces, la respuesta sería la altura del globo. La altura del globo es 5,33 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? Yo para la prueba voy a tratar de hacerlo voy a hacer la pauta con todas las aproximaciones posibles, ya, para tener más o menos un rango de cuáles pueden ser los valores. ¿Ya? Pasemos a uno de demostración. Ya, tengo esa identidad. Esa es la identidad que tengo que demostrar, ¿ya? Entonces, claramente el lado izquierdo es el que se puede trabajar más, y el lado derecho tengo que llegar yo a 2 cosecante beta. Y cosecante beta, recordemos que es 1 sobre seno de beta, ¿ya? Entonces tengo que llegar a ese resultado. Entonces vamos a partir del lado izquierdo, reescribiendo todo el lado izquierdo. Seno de beta más seno de beta sobre 1 más coseno beta, ¿ya? Y lo primero que yo puedo ver aquí es que yo puedo sumar estas fracciones, ¿cierto? Y el mínimo común múltiplo, como no se repite ningún factor, sería cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, al seno beta lo estoy amplificando por 1 más coseno beta. Entonces voy a tener 1 más coseno beta al cuadrado, ¿cierto? Porque se repite el mismo factor. Más, aquí voy a tener seno de beta al cuadrado, o seno cuadrado de beta, ¿ya? Desarrollamos el cuadrado del binomio arriba y tendríamos 1 más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más el seno cuadrado de beta. Ya, entonces el denominador sigue siendo el mismo, no he cambiado absolutamente nada. Lo ideal siempre es dejar todo factorizado, ya, si tú empiezas a multiplicar y después empiezas a factorizar, se te puede complicar un poco el tema. Ya, aquí el coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, identidad fundamental, nos da 1. Quedó como un cuadrado. 1, ¿ya? Podemos sumar entonces, 1 más 1 nos va a dar 2, 2 más 2 coseno beta podemos factorizar por 2, nos queda 1 más coseno beta. Finalmente entonces nos damos cuenta que se puede simplificar el 1 más coseno beta. Y como ya habíamos dicho, entonces 1 sobre seno de beta es cosecante de beta. Y llegamos a el lado derecho. Partimos del lado izquierdo, aplicando solamente procedimientos legales, obtuvimos el lado derecho. Súper. Ahí entonces está demostrada la identidad trigonométrica usando las identidades trigonométricas fundamentales y un poquito de álgebra. Vamos a pasar al último tema entonces de vectores. Descomponer el siguiente vector, que lo vamos a escribir con su módulo y su ángulo. El ángulo lo vamos a dejar del segundo cuadrante, 100 grados. Ya. Entonces lo primero, para entender un poquito, vamos a graficar este vector, que podríamos imaginarlo como un vector que va a tirar algo en ese sentido, en esa dirección y con esa fuerza, ¿ya? Entonces podríamos graficarlo nosotros en nuestro plano cartesiano. Estos, chiquillos, es lo que se podría llamar coordenadas polares, ¿ya? Que me va a marcar un radio.
y un ángulo, pero ese es tema para otro curso. Ya, entonces el ángulo 100 grados sabemos que va a estar en el segundo cuadrante. Podríamos imaginarnos que es poquito más que 90 grados, ¿cierto? Así que sería algo por aquí. Y el módulo del vector sabemos que es la longitud. Entonces sabemos que esto mide 10 y que este ángulo es 100 grados. Entonces lo que nosotros nos están pidiendo es calcular las componentes de este vector, ¿cierto? Es decir, calcular cuánto vale esta proyección y cuánto vale esta proyección. ¿Ya? Entonces podemos dibujar nosotros este triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde la componente de este vector va a ser el módulo por el coseno del ángulo y el otro va a ser el módulo por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, calculemos primero el módulo de su componente en X y después vemos cuál es el signo. Sería entonces 10 por coseno de 100 grados. Eso lo vamos a calcular con nuestra calculadora online y eso nos da 10 por el coseno de 100 grados. Eso nos da menos 1,74 aproximadamente. Menos 1,74. Entonces esta dirección de aquí, o esta medida, sería 1,74. Pero el punto sería menos 1,74. ¿Ya? Eso es importante saberlo. ¿Ya? Entonces nuestra componente aquí sería, vamos a escribirlo aquí, la componente del vector, la primera sería menos 1,74. Ya le vamos a poner una comita más grande o punto y coma, por lo general aparece así también. Vamos a sacar ahora la componente y. Sería 10 por el seno de 100 grados. ¿Ya? Entonces hacemos lo mismo, vamos a calcular 10 por el seno de ¿cuánto dijimos? 100 grados. Y eso nos da 9,84 aproximadamente. 9,85 aproximadamente. ¿Ya? Entonces esas son las componentes de este vector. Las medidas son esas. Entonces fíjate que 100 grados claramente es un poquito más de 90, ¿cierto? Porque está muy cercano aquí para que el vector sea prácticamente lo mismo que la componente en el y. ¿Ya? Entonces así nosotros descomponemos el vector. Sacamos el módulo por coseno para la X, seno para la Y. ¿Ya? Entonces nuevamente está muy relacionado el coseno con el X y el seno con la Y. ¿Ya? Así que muy bien. Espero que puedan hacer las tareas, chiquillos, para el lunes 12 de octubre. Para que puedan tener ahí materia para la prueba, ¿cierto? Ejercicios resueltos para la prueba. Así que mucho éxito. Nos veremos el día viernes. Adiós.